Yo pertenezco a Platinum Cybersecurity. Platinum es una consultora en seguridad de la información. Lo que hacemos es todo lo relativo a seguridad de la información. Nos dedicamos a todas las distintas actividades y consultorías y necesidades de la temática. Yo soy Cecilia Oriolo, soy una de las directoras de Platinum, soy fundadora y por eso los invito a este momento, a esta charla que podemos tener. En esta charla es una de todo un grupo de charlas que estuvimos proponiendo para ustedes. En este caso, esta es la tercera, y en este caso vamos a contar con Carlos Benítez como uno de los presentadores, una de las personas que nos va a estar contando qué necesitamos, qué necesitan los CISOs para poder sobrellevar esta situación. Hasta ahora habíamos armado charlas para ustedes con partners. En este caso es alguien distinto, es alguien que nosotros contamos todos los días con él, nosotros estamos todo el tiempo a su lado, y lo que pudimos hacer en esta oportunidad es buscar un espacio en la agenda para que él pueda contarles a ustedes cuáles son las soluciones o cuáles son las formas ideales en las cuales debemos tener en cuenta o debemos considerar para este momento puntual, ¿sí? Carlos Benítez es un especialista en ciberseguridad, es especialista ya hace muchos años, muchos más que los míos, claramente. Él lo que hace es asesorar distintas empresas, asesorar distintos ámbitos, y por otro lado es fundador de Platinum Cybersecurity. Así que vamos a poder escucharlo, vamos a poder hacerle las preguntas que ustedes consideren necesarias. Las preguntas les pido si la pueden canalizar. En la parte inferior de la pantalla tienen un botón, Ask a Question, pueden hacer ahí las preguntas, también pueden usar el chat para comunicarse entre ustedes, está todo habilitado. La idea es que lo pasemos lo mejor posible, que lo pasemos bien, que tengamos un momento agradable y constructivo para todos. Carlos ahora va a presentar, y luego vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Ustedes no tienen micrófono, así que la idea es que cuando ustedes van viendo que tienen alguna consulta, la pueden ir ingresando. Ahí lo vemos a Carlos, ya listo, en su mini búnker. Bueno. A ver si se escucha así. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Un poquitito bajo. Un poco bajo. Vamos a tratar de arreglar eso. Un poco el volumen del micrófono. Ahí, ¿se escucha mejor? Ahí mejor, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a los que se sumaron a este webinar para la charla, para el tema que les traemos hoy. Bueno, la idea de esta charla es, como les decía Cecilia, estamos viviendo un momento complicado porque la pandemia nos ha obligado a quedarnos en nuestras casas, a estar confinados en esta cuarentena, y eso a las empresas les ha traído una cantidad de consecuencias. Lo que vamos a ver un poco son las consecuencias del confinamiento, de la cuarentena, las consecuencias desde el punto de vista de ciberseguridad y cuáles serían las soluciones que tendríamos que adoptar o que nosotros sugerimos adoptar para cada uno de esos problemas que tenemos. Bueno, voy a compartir la presentación. Vamos a empezar. Screen allow. Perfecto. Nos relajamos y te escuchamos tranquilos. Bueno, espero gracias. Nos des data importante. Vamos a intentarlo. Esperen que no encuentro la presentación, está más atrás. Acá. Segundo. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Como les decía,
lo que queríamos contarles un poco es la pandemia, el problema que estamos sufriendo a nivel mundial, ha traído una cantidad de consecuencias en todos sentidos. Una de las consecuencias que nos ha traído son consecuencias desde el punto de vista de ciberseguridad, que son las que nosotros relevamos, hicimos un análisis. Digamos, no, lo que les voy a contar acá no son las únicas consecuencias que ha traído la pandemia, obviamente, pero son algunas de ellas. Hemos elegido algunas y algunas soluciones posibles para poder contrarrestarlas, ¿sí? La idea es contarles entonces cuáles son las consecuencias que ha traído el hecho, por ejemplo, en casa, todos nosotros que estábamos acostumbrados a estar en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Las consecuencias, como les decía, las hemos dividido en tres. La primera de ellas es los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo nos han cambiado muchísimo. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en lugares como este, a tener mucho espacio, mucha disponibilidad. Todos estos equipos son parte de nuestro ambiente de trabajo, en el lugar en el que está preparado para trabajar, ¿sí? Tenemos lugares como estos para trabajar. Todos ustedes, me imagino, tienen un lugar así para trabajar. En sus empresas, y el problema que hemos tenido fue que eso ha estado construido, digamos, dentro de nuestras empresas. Cuando nos hemos tenido que mudar a nuestras casas, por la obligatoriedad de tener que estar en la cuarentena, el escenario nos ha cambiado un poquito. Ahora tenemos un ambiente un poquitito más difícil. Digamos, en nuestras casas nosotros no tenemos preparados normalmente los lugares como para poder ejercer nuestro trabajo, por eso se supone que vamos a nuestro trabajo. Entonces tenemos nuestras computadoras o las computadoras que hemos traído de nuestros trabajos. Hay muchas empresas que han arbitrado los medios para llevar los puestos de trabajo desde las empresas hacia las casas para que la gente pueda trabajar con esos equipos, pero en otros lugares no se ha podido hacer y la gente tiene que trabajar con sus propios equipos. No solo trabaja con sus propios equipos, sino que los lugares no están adecuados para poder trabajar. Tenemos lugares a veces un poco chicos y además tenemos que compartir esos equipos con el resto de los integrantes de la familia. Entonces se vuelve bastante difícil esa situación, ¿sí? Entonces, el punto es que ha cambiado bastante, ¿sí?, de nuestro lugar de trabajo con nuestros equipos bonitos y preparados para esa función, a tener que hacerlo en nuestras casas. Ese es el primer cambio grande que hemos tenido. El otro cambio grande que hemos tenido es el de las reuniones. Nosotros estamos acostumbrados a reunirnos presencialmente con nuestros pares, tratar los temas de las compañías, temas de trabajo. Esos temas a veces son triviales y a veces son un poco más delicados. Con la información que se maneja ahí es un poquitito más privada y que no debe salir del ambiente en el cual estamos trabajando. Entonces, en este tipo de reuniones, eso se preservaba, se mantenía, salvo que alguno hablara después o alguno grabara la conversación, cosa que no se debe hacer. Podía, lo que se hablaba en ese lugar permanecía en ese lugar y no salía de esas cuatro paredes donde se hacía la reunión, ¿sí? Hoy eso cambió y las reuniones hoy se hacen de esta forma, en el que las personas que se reúnen son las mismas, pero se hace a través de medios digitales, se hace a través de aplicaciones que nos permiten, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tener esas aplicaciones que hacen esto, pero el cambio que se ha producido es que toda esa información que se intercambiaba en lugares cerrados, en lugares en los cuales no salía esa información de ahí, hoy sale a través de las redes, sale a través de las aplicaciones. Tantas aplicaciones que además uno no solo se reúne con su gente, con su grupo de trabajo, también se reúne con proveedores, se reúne con clientes, se reúne con otros grupos en los cuales está participando, y los mismos equipos con los cuales nosotros nos comunicamos se utilizan para reunirse con otras personas que no son del ambiente de trabajo, y lo que ha tenido como consecuencia que hemos tenido que instalarnos casi todas las aplicaciones que existen para videoconferencia en nuestros dispositivos. Nos están obligando a tener, o sea, que cada lugar, cada organización, cada
grupo tiene su propio estándar, su propio método por el cual, su propia aplicación por la cual se hacen las conferencias, entonces nos han obligado a utilizarlos todos, prácticamente, con sus consecuencias desde el punto de vista de seguridad, ¿ok? Eso vamos a hablar un poquitito ahora. La realidad es que esto pasó. El tercer punto para considerar respecto a la cuarentena, qué cambió respecto al momento anterior, fue las conexiones a través de las VPNs. Yo digo VPNs en forma genérica, también hemos tenido utilización y conexiones a aplicaciones por otros medios que no son VPN, pero básicamente el problema más grande las tienen las VPN. Las aplicaciones que ya teníamos disponibles en Internet las seguimos usando de la misma forma, pero el tema es que la mayor parte de las aplicaciones que nosotros tenemos y que usamos a diario en nuestras empresas están dentro de las redes de la compañía. Entonces, lo que nosotros antes teníamos, que era una conexión a través de las VPNs a las redes internas, relajada, bien calculada para determinados actores, para determinados momentos y para determinadas personas que se comunicaban en determinados momentos, de golpe se vio colapsado. Y en este momento tenemos que todo el mundo, todos los empleados de la compañía están entrando por esa VPN que estaba calculada para solo algunas situaciones y algunos actores. Entonces, eso trae como consecuencia que hay que repensar y hay que rever la manera en la cual utilizamos esas conexiones vía VPN, ¿ok? Bueno, esas son las tres consecuencias que nosotros rescatamos más importantes a partir de la cuarentena. Esas consecuencias hacen que se modifiquen los conceptos respecto a ciberseguridad y que tengamos que tomar en consideración eso y aplicar algunas soluciones diferentes a las que veníamos aplicando ahora. No necesariamente exactamente diferentes, pero por lo menos con otro enfoque. Las cibersoluciones las hemos dividido básicamente en 4 grupos, que las vamos a ver a partir de ahora. La primera tiene que ver con la concientización, es decir, nuestra gente está acostumbrada a estar trabajando dentro de un ambiente de trabajo donde tiene una cantidad de condiciones, donde desde el punto de vista de la concientización en ciberseguridad, esas personas se les está hablando, se les está inculcando el hecho de cómo deberían proteger sus sistemas, los dispositivos que utilizan, las formas en las que acceden, el intercambio de información. Eso lo hacemos permanentemente dentro de la organización. Pero el tema es que ahora la gente ya no está más en la organización. Lo está en forma virtual, pero ya no está presencialmente. Entonces no tenemos ese contacto cara a cara con la gente que permite que les contemos desde el lado nuestro, desde el lado de seguridad, que tienen que cuidarse, que no tienen que compartir información que digamos que es sensible, que no deberían utilizar aplicaciones que no son adecuadas, que no deben abrir cualquier correo. Bueno, toda esa información que reciben esas personas cuando estamos en las compañías, seguramente la recibían a través de alguna plataforma o algún proyecto de concientización. ¿Sí? Hay muchas aplicaciones, muchas plataformas de concientización online que seguramente las estábamos usando en la compañía o estábamos pensando empezar a usarla. Bueno, hoy eso lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer más que nunca. ¿Por qué? Porque, es como les decía, mucha gente tiene en sus casas las mismas máquinas, los mismos dispositivos con los que trabajaban dentro de la compañía, pero hoy no. Pero muchos no, perdón, muchos tienen los mismos dispositivos que usan para jugar, que usan para ver sus correos privados, que usan para hacer sus actividades privadas. Entonces, el nivel de concientización que tiene que tener esa gente es mayor. Entonces, esas herramientas que habíamos pensado, habíamos empezado a utilizar para concientizar a la gente, hoy lo tenemos que usar más fuerte que nunca. Y esas herramientas básicamente tienen 2 formas de concientizar a la gente. Una es a través de charlas, de cursos, de explicaciones, ¿sí? de material didáctico en el cual las personas que utilizan la tecnología, pero que no son de tecnología, son de áreas que no tienen que ver con tecnología, entonces no entienden muy bien y no tienen por qué entender muy bien cómo funciona la tecnología, sí tienen que entender que el uso de esa tecnología
lleva riesgos y que depende del uso que hagan de esos recursos, el nivel de seguridad, gran parte del nivel de seguridad de la empresa, ¿sí? Entonces, uno de los componentes importantes es el material que se le entrega a esta gente, a nuestros compañeros de trabajo, para que entiendan cómo funcionan esos dispositivos y cómo funciona el ciberespacio, la seguridad en el ciberespacio. Otro de los componentes importantísimos es el de la medición, es decir, que nosotros podamos ir viendo cómo va evolucionando el nivel de conciencia del personal para poder reforzar en los puntos en los cuales ese nivel no es el adecuado según nuestro criterio, ¿sí? Estas herramientas, una de las técnicas que utilizan para esto es la simulación de phishing. O sea, estas herramientas lo que hacen es le envían phishing, emails simulados de phishing a las personas en forma aleatoria. Entonces, si la persona está suficientemente concientizada, no va a abrir ese mail, lo va a reportar, va a decir, esto me parece que yo recibí un phishing. Entonces, en nuestro sistema va a ser un verde, ¿no? Va a ser un punto a favor de la persona que entendió que eso tiene que ser así. En el caso contrario, puede abrir el mail, puede reenviarlo, puede ejecutar ejecutar que está dentro del mail o abrir el link que está dentro del mail. Y bueno, entonces a esa persona estas herramientas se las suele enrolar en algún curso en el cual se les explique un poco mejor cómo tienen que hacer, ¿sí? Bien. Esa entonces, como les decía, es una de las... Estoy pensando que desapareció la presentación. Ah, no, ahí volvió la presentación. Bien. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta para este tipo de herramientas. Otra de los conceptos que hay que tomar en cuenta son las normativas. En casi todas las empresas tienen que cumplir con normativas. Algunas empresas, por ejemplo, todo el sector financiero, bancario y financiero, tienen que cumplir con normativas muy estrictas de ciberseguridad del Banco Central, pero y otras empresas no tienen que cumplir porque se lo exija una entidad externa, pero sí porque lo hacen internamente. Dentro de estas normativas, seguramente hemos sido aplicado a través del tiempo los controles que tengan que ver con teletrabajo o con trabajo remoto. Pero como probablemente estas cosas hayan sido utilizadas por muy poca gente dentro de la compañía, es uno de los controles que no se les ha dado demasiada importancia. Bueno, hoy por hoy sí hay que darle importancia. Un ejemplo es la ISO 27002. En la ISO 27002, que seguramente muchos de ustedes tienen que estar aplicando, tiene el objetivo número 2 del capítulo 6 de la norma, habla específicamente de los controles de seguridad sobre el teletrabajo. Si estábamos tratando de cumplir estos controles, hoy es el momento de realizar proyectos para poder verificar efectivamente que estemos cumpliendo esos controles, porque realmente son necesarios en la situación en la que estamos, ¿ok? Como todos saben, la ISO 27002 es una norma de buenas prácticas, entonces se queda en la explicación de que habría que controlar tal o cual cosa. No va al control técnico específico, pero para eso existen otras normas, como por ejemplo la del NIST, la norma de la Organización de Normas de Estados Unidos, la SP 846, que específicamente sobre 3 aspectos, que son teletrabajo, acceso remoto y el Bring Your Own Device. Aunque parezca que el Bring Your Own Device en este caso no sería aplicable, o sea, el teletrabajo y acceso remoto es obvio, estamos todos en nuestras casas accediendo a las aplicaciones que están en los data centers, son nuestras empresas, ¿sí? Es teletrabajo y acceso remoto. Y el Bring Your Own Device está pensado más que nada desde el punto de vista de traiga usted a mi empresa su dispositivo y vamos a ver si lo controlamos a ese dispositivo para que no sea una amenaza dentro de nuestra red. En este caso es un Bring Your Own Device, pero al revés, es decir, como les decía antes, muchos de nosotros estamos usando nuestros propios dispositivos para hacer esos accesos remotos. Entonces es un Bring Your Own Device
que se extiende más allá de la red, ¿ok? Entonces, este tipo de normas que tienen varios controles técnicos específicos, está bueno que los miremos y que veamos a ver si los cumplimos y si los podemos aplicar, porque realmente nos va a bajar el riesgo de que tengamos algún ciberincidente, ¿ok? Bien, hablamos de concientización, hablamos de normativa. Otro punto muy importante, recién lo mencionamos, es el riesgo. Desde el punto de vista de riesgo, seguramente, vuelvo a decir lo que dije antes, en algunas empresas, en algunos ámbitos, es obligatorio el hecho de realizar los análisis de riesgo, de llevar adelante gestión de riesgo. En otros lugares no, es más desde el punto de vista de la voluntad de la dirección de la empresa, pero es importante que todos hagamos un análisis de riesgo desde el punto de vista de seguridad. Los que lo hemos hecho, nos hemos dado cuenta que nosotros teníamos nuestro mapa de riesgo, teníamos nuestro mapa de activos de riesgo, específicamente todos los activos definidos en Masquerade. Nosotros usamos Masquerade, es una de las metodologías más utilizadas para análisis de riesgo, en la cual se define una cantidad de activos y esos activos dependen de otros activos y ahí es donde se calcula el riesgo. Hemos calculado en su momento, previo a la pandemia, nuestro mapa de riesgo, pero resulta que nuestro mapa de activos hoy cambió. Nuestro mapa de activos hoy se llenó con un activo que nosotros no lo teníamos previsto, que es todas las casas o las redes de las casas de los usuarios que están conectados a nuestra red a partir de las conexiones remotas, ¿ok? Entonces, evidentemente, al cambiar el mapa de activos, evidentemente también nos cambió el riesgo. Entonces, nuestro cálculo de riesgo que teníamos, y teníamos proyectos planificados para ir haciendo e ir bajando el riesgo a lo largo del tiempo, hoy nos cambió. Y ese recálculo es importantísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una planificación seguramente de proyectos que íbamos a ejecutar a corto plazo para bajar nuestros riesgos más importantes, y después a mediano plazo proyectos para los riesgos no tan importantes, y a largo plazo para poder ya ser la frutilla del postre y bajar casi absolutamente nuestro riesgo, ¿ok? Bueno, probablemente ese conjunto de proyectos se redistribuyeron a partir de esto, porque como nos cambió el mapa de activos, nos cambió el mapa de riesgo también, ¿ok? Entonces, este concepto, el del cálculo de riesgo, también tiene que rehacerse, porque la pandemia nos cambió, la cuarentena nos cambió este escenario. Bueno, entonces hablamos recién de concientización, hablamos de normativa y hablamos de riesgo. Esos son, digamos, desde el punto de vista, son tres tipos de medidas respecto a la gestión de la ciberseguridad. Bueno, ¿qué pasa respecto a cuestiones bien técnicas? Bueno, respecto a cuestiones técnicas, lo que tenemos es también algunos aspectos para considerar, ¿sí? Dijimos que hoy por hoy los dispositivos de los usuarios están en sus casas. Muchos de esos dispositivos son de los usuarios, no son los nuestros, los que hicimos que trasladaran desde las empresas hacia las casas de los usuarios. Entonces, los puntos más desprotegidos dentro de las redes ahora para nosotros son los endpoints donde los usuarios se conectan todos los días, ¿okay? Bueno, entonces, para proteger los endpoints no hay otra como trabajar con sistemas de protección de endpoint avanzados. Hoy en día ya se sabe que los sistemas y los viejos sistemas antivirus solamente detectan el 90% de las amenazas, son muy pesados, son muy difíciles de mantener, son muy, digamos, fuera de la modernidad en la que estamos inmersos. Entonces, apareció una nueva generación de sistemas de protección de endpoint que son inteligentes y que utilizan una metodología muchísimo más avanzada que la de los viejos antivirus. Esa metodología, esa tecnología tiene que ver con el análisis de los perfiles del comportamiento de cada una de esas aplicaciones. En vez de revisar archivo por archivo a ver si dentro de ese archivo podría llegar a estar embebido un virus, lo que hacen los CDR modernos es dejar que todos los archivos ejecutables
que el usuario ejecute se ejecuten, y a medida que se va ejecutando, va analizando dentro de las entrañas del sistema, dentro del kernel del sistema, qué es lo que va haciendo ese ejecutable. Si ese ejecutable empieza a tomar, a realizar algunas acciones que puedan llegar a ser peligrosas, que puedan estar definidas como peligrosas, esos ejecutables se le va subiendo un ranking de peligrosidad. Y a medida que va ejecutando cada vez más acciones más peligrosas, ese ranking va subiendo. Y normalmente lo que se hace es, cuando ya ese ranking supera determinado umbral, esa aplicación se bloquea y no deja, el sistema no deja que esa aplicación ejecute y que ejecute probablemente el payload malicioso que llevaba internamente. Lo que tienen de bueno estas aplicaciones es que, como no analizan archivo por archivo y tienen que tener los 8.000 millones de firmas de virus que existen en el mundo, simplemente analizan los comportamientos. Al analizar los comportamientos, resulta ser que los comportamientos de casi todo el malware del mundo se reduce a unas 20, 30, 40 acciones, que son más o menos siempre las mismas con distintas variantes. Entonces, es mucho más fácil, muchísimo más eficiente la detección en ese nivel. Entonces, la implementación de sistemas nosotros sabemos por nuestros clientes, muchos de nuestros clientes estaban por implementar este tipo de soluciones previo a la pandemia. Bueno, este momento es el momento para acelerarlo y para poder ponerlo en funcionamiento, porque realmente las estaciones de trabajo de los usuarios es el lugar donde menos control tenemos y donde más se puede afectar la ciberseguridad de nuestras empresas, de nuestras redes. Bueno, otro punto importantísimo es ya un monitoreo a mayor nivel. El monitoreo, digamos, los sistemas SIEM que conocen todos ustedes, que seguramente ustedes tienen en sus empresas. Los sistemas SIEM lo que hacen es monitorear las actividades de todos los sistemas. Hoy, obviamente, hay que monitorear mucho más los sistemas que están expuestos hacia Internet y los sistemas que están expuestos a través de las VPN. Seguramente en los sistemas de VPN que tenemos configurados, hay un conjunto de reglas, hay un conjunto de permisos en los cuales los usuarios pueden utilizar, determinados usuarios pueden utilizar determinadas aplicaciones. Bueno, esas aplicaciones son las que mejor hay que monitorear. ¿Por qué? Porque como les decía, el panorama cambió, el escenario cambió y estamos ante el riesgo de que un usuario en su casa, por tener menores medidas de seguridad de las que teníamos en la empresa, se le haya podido comprometer su máquina o su usuario o su sesión. Entonces, nosotros vamos a ver que hay un usuario que está haciendo determinadas acciones y probablemente no es ese usuario, sino es la persona que tomó control de esa máquina. Por eso, estos sistemas tienen que contar hoy más que nunca con el análisis de comportamiento de los usuarios. Son los usuarios 1.000, 2.000, 10.000 que estaban todos dentro de nuestra empresa y que si había alguno que nosotros detectábamos que estaba haciendo alguna actividad un poco extraña, podíamos subirnos en el ascensor y decirle, che, tu máquina está haciendo cosas raras, ¿qué está pasando? Hoy no podemos hacer eso, es imposible. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que monitorear a los usuarios de forma muchísimo más efectiva. Entonces, hay sistemas SIEM, muchos sistemas SIEM utilizan inteligencia artificial para analizar los comportamientos de los usuarios y ver cuándo, de la misma manera que yo les contaba recién, lo hacen los sistemas EDR con los procesos, lo hacen con los usuarios. Cuando un usuario empieza a hacer acciones que no estaba acostumbrado a hacer, que no estaba dentro de su perfil a hacer, empieza a subir un nivel de peligrosidad hasta que pasa un umbral y ahí genera una alerta. Es importantísimo porque, a ver, la cantidad de usuarios y la cantidad de acciones es tan grande que es casi imposible determinísticamente poder saber que tal acción específicamente es una acción maliciosa. Lo mismo que les comentaba de los EDR a nivel de procesos en las estaciones de trabajo. Por eso, lo que hoy terminamos haciendo, que ya estaba bien para el momento prepandemia, para cuando lo estamos implementando en nuestras empresas con la gente dentro. Bueno, mucho mejor, mucho más eficiente es hacerlo acá. Lo que estamos haciendo es perfilando, no es otra forma. O sea, no podemos, es mirar el conjunto de acciones y estadísticamente
mediante esquemas de inteligencia artificial con algoritmos que están muy entrenados de darse cuenta cuando hay algo que se está saliendo de control, agarrar y llamar a ese proceso o a ese usuario y aislarlo y ver a ver si hay algún problema ahí, ¿sí? Eso es lo que permiten estas herramientas y lo que se debería hacer hoy para poder evitar que un usuario que haya sido atacado, cuya sesión o cuyo nombre de usuario haya sido su máquina, haya sido tomado en control, pueda afectarnos y generar un incidente de nuestra empresa. Bien. Otro de los puntos en los que obviamente tenemos que tener mucho más atención que antes son los accesos remotos. Ya los veníamos haciendo, obviamente, todo lo que es acceso remoto está conectado a Internet, entonces al estar conectado a Internet, obviamente tiene un mayor riesgo. Bueno, hoy todos nuestros accesos son remotos, entonces hay que mirarlos muchísimo mejor. Teníamos nuestros sistemas. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es aplicar más controles, ¿sí? Y yo ahí les pongo el ejemplo de CISIS, es el Center for Internet Security, es un organismo relativamente nuevo donde tiene muy buenos controles de seguridad, controles técnicos de seguridad, que son aplicables, controles, como dice ahí, básicos, fundacionales y organizacionales, digamos, pero que están pensados específicamente aplicaciones que están sobre Internet, específicamente todo lo que tiene que ver con accesos remotos, con aplicaciones que están publicadas o con los accesos remotos vía VPN. Aplicar más estrictamente, a lo mejor ya lo veníamos haciendo, pero hoy por hoy necesitamos reforzar eso y chequear que estemos realmente cumpliendo con eso para poder bajar los riesgos. Ese es uno de los puntos, entonces, que podemos, con el que podemos reforzar. Otro de los puntos es importantísimo, la selección de los algoritmos de encripción. Seguramente nosotros tenemos, si tenemos aplicaciones ya publicadas, bueno, lo tenemos a través de HTTPS, o sea, TLS, tenemos seguramente nuestros certificados digitales. Bueno, ahí es muy importante chequear la seguridad de esos certificados, que sean certificados que no permitan hacer un downgrade de los algoritmos de encripción, porque hay muchos algoritmos de encripción que son vulnerables, que permiten que los atacantes puedan tomar control de esa misma sesión a través de los algoritmos hasta una acción un poco más leve, que es la de ver lo que está pasando a través de esas comunicaciones que supuestamente están encriptadas. Entonces, si estamos usando certificados digitales, chequear, hay páginas en Internet que tienen formas de chequear si el certificado que nosotros estamos publicando es seguro o no es seguro. Y si no es seguro, hay que reemplazarlo por un certificado que sea seguro. Lo mismo con los servidores de VPN. Los servidores de VPN nos permiten una gran variedad de algoritmos para poder encriptar. Obviamente que tenemos que seleccionar los que son seguros, ¿sí? Porque encriptar no necesariamente quiere decir que sea seguro. Hay algoritmos de encripción que son inseguros, que utilizan algoritmos de cifrado que fueron rotos y que, como les decía, pueden desde lo más sencillo, que es que alguien esnifiando nuestro tráfico pueda ver qué es lo que ocurrió en esa sesión, ¿sí? Dentro de la sesión, hasta que tomen control de nuestra sesión y de nuestras conexiones y que ingresen tanto en el equipo del usuario como en el equipo de la compañía a través de estos algoritmos. O sea que la selección de los sistemas de encripción, los algoritmos de encripción es crucial. Y otro punto muy importante también que se puede agregar es el de el doble factor de autenticación. Ustedes saben que una de las cosas que más buscan los atacantes, ¿sí? Son las credenciales, la forma. Por eso el ataque más importante que existe, el más difundido, es el de phishing, porque a la larga lo que los atacantes quieren es que nosotros les demos las credenciales para que ellos puedan actuar en nuestro nombre. Entonces, una vez que nos roban las credenciales y tienen nuestro par usuario o contraseña, ya pueden actuar a nombre nuestro, ¿sí? Obviamente hay que modificar, hay que tener al día las políticas de modificación de claves y las políticas de generación de claves y de utilización, pero el hecho es que una vez que roban nuestra contraseña y nuestro usuario, ya pueden entrar a los sistemas a nombre nuestro.
El doble factor ayuda muchísimo a mitigar eso. El doble factor, supongo que todo el mundo sabe lo que es una vez que yo ingreso a un sistema, pongo el usuario y la clave, pero no alcanza con el usuario y la clave, yo tengo que poner un segundo factor de autenticación para que el sistema me deje ingresar. Hay muchos sistemas de doble factor, hay algunas aplicaciones que usamos todos los días en las cuales se pueden implementar, aplicaciones que están públicas. Una cosa que yo no les dije antes es, yo les dije que seguramente muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos, ya las veníamos utilizando remotamente y no hay un cambio en esa utilización. Por ejemplo, el correo y la agenda. El correo y la agenda tiene que estar publicada, o sea, viene estando publicada, ¿sí? Y yo les hablaba de que las VPN son para la utilización de todos los sistemas internos de la compañía que no tienen por qué estar publicados, ¿no? Y ahí está el peligro. Ahora, en los sistemas que nosotros tenemos publicados hacia afuera, que son de vendors conocidos, en muchos de ellos se puede aplicar el doble factor, se puede implementar. Y uno de ellos es ese, en el cual, por ejemplo, una vez que nosotros ingresamos a la aplicación, tenemos registrado un dispositivo externo, como un teléfono o una tablet, y a ese teléfono o a esa tablet que lo tenemos en nuestro poder nos llega un PIN. Ponemos ese PIN y ahí sí recién nos deja entrar, ¿sí? Otro es la utilización del token. Es un poco viejo, pero también se utiliza. Los tokens son sistemas de generación de numérica pseudoaleatoria, en el cual el algoritmo de generación es exactamente el mismo en el servidor y en nuestro dispositivo. El refresco es el mismo. Si los dos están sincronizados en tiempo, que deberían, los dos están generando el mismo número al mismo tiempo. Entonces, en determinado momento, cuando yo busco en mi dispositivo ese número, yo lo coloco en la aplicación lo chequea contra el servidor el número es el mismo, yo puedo entrar. Pero yo no puedo entrar a esa aplicación si no tengo ese dispositivo, ese segundo factor. Entonces, si los atacantes me robaron otra vez mi contraseña y mi usuario, no les alcanza para poder ingresar. Por eso, esa es otra forma que es importante, ¿sí? El siguiente caso es el de gestión de vulnerabilidades, ¿sí? La siguiente contramedida desde el punto de vista técnico. Las vulnerabilidades nosotros las tenemos, están presentes en todos los sistemas que tenemos. No podemos evitar que los sistemas sean vulnerables. Y si tenemos un sistema que lo hemos medido por todos lados y sabemos que ese sistema no presenta ninguna vulnerabilidad, es simplemente una cuestión de tiempo. Alguien va a encontrar una vulnerabilidad o alguien ya la encontró y es un 0-day que no está publicado. Entonces, todos nuestros sistemas son vulnerables. Lo que nosotros tenemos que saber es gestionar esas vulnerabilidades. Entonces, analizar cuando tenemos más actividad de lo normal en determinada aplicación y con paquetes o con acciones que no son comunes, porque probablemente eso quiere decir que esa aplicación ahora es vulnerable, alguien descubrió esa vulnerabilidad y está tratando de ingresar a través de esos medios, o en el caso más sencillo, nosotros tenemos aplicaciones que están publicadas, que son aplicaciones de vendors conocidos y que tienen vulnerabilidades conocidas. Entonces, esas vulnerabilidades conocidas las tenemos que corregir. ¿Cómo se corrigen? Con los parches, ¿sí? Entonces, un buen sistema de gestión de vulnerabilidades es importante en todo momento. Hoy, más todavía, porque hoy justamente la cantidad las posibilidades de acceso a través de los dispositivos de los usuarios a los cuales nosotros no tenemos control es mayor. Entonces tenemos que tener un muy buen sistema de gestión de vulnerabilidades para tratar de que las vulnerabilidades que tenemos presentes, conocidas en nuestro sistema, sean mínimas. Yo sé que es un proceso difícil. Aplicar un parche sobre una aplicación en producción no es fácil, porque muchas veces, sobre todo en los momentos en los cuales esos parches se liberan en forma rápida para poder subsanar esa vulnerabilidad, a veces no se prueban suficientemente y rompen parte de la funcionalidad de ese sistema. Entonces hay que probarlos antes. Hay un ciclo, bueno, ese ciclo tiene que estar aceitado normalmente, hoy tiene que estar muchísimo más aceitado, ¿ok? Entonces, es muy importante el tema de la gestión de las vulnerabilidades que tenemos en nuestras aplicaciones. Bueno, y por último, es el software de videoconferencia. Yo le dije que todos ahora estamos comunicados por videoconferencia, todos ahora estamos
utilizando un montón de aplicaciones. No podemos evitar de que si un proveedor nuestro está usando Zoom y nos diga, necesito que te conectes, esta es mi URL para que te conectes por Zoom, nos vamos a conectar por Zoom, no lo podemos evitar, pero si nosotros tenemos que implementar un sistema de videoconferencia en nuestra compañía, bueno, ahí sí podemos elegir un poco mejor. Ahí sí podemos elegir. La variedad es muy grande, hay muchos sistemas de videoconferencia, son muchísimos. Algunos son muy conocidos, muy populares, otros no. Obviamente que en este momento lo más importante, la característica más importante que tenemos que tener en cuenta en la selección es la de la seguridad, ¿sí? Porque tenemos a toda nuestra gente conectada todo el tiempo a través de estos sistemas, entonces tenemos que asegurarnos por todos los medios que el sistema sea el más seguro posible. Obviamente no va a ser 100% seguro, lo acabamos de decir, pero que sea el que tenga menor cantidad de vulnerabilidades y menores problemas de seguridad. Hay algunas aplicaciones que están en la nube, que que es la que nosotros normalmente usamos, casi todos utilizamos en la nube, y hay otras aplicaciones que se pueden instalar on-prem dentro de nuestras instalaciones, cosa de que sabemos que solo nuestra gente de IT de seguridad controla esas instalaciones y solo nuestros empleados son los que se conectan. Entonces, bueno, es un tema de decisión a nivel empresarial saber qué sistema vamos a usar, pero la selección del sistema de videoconferencia es uno de los puntos más importantes. Bueno, y básicamente terminé, voy a hacer un resumen, veremos si hay alguna pregunta luego. El resumen entonces es, luego de la pandemia apareció la cuarentena y apareció el confinamiento y estamos todos confinados en nuestras casas. Entonces, eso nos trajo, desde el punto de vista de utilización de los sistemas y de ciberseguridad, básicamente 3 cambios muy importantes. El primero es el que la gente está trabajando en su casa, el segundo es que la gente se reúne vía videoconferencia, y el tercero es que están accediendo a nuestras aplicaciones todas por acceso remoto. ¿Okay? Desde el punto de vista de gestión, hay 3 puntos importantes donde podríamos actuar. Uno es en la concientización de los empleados, otro es en el nivel normativo, reforzar los controles que tienen que ver con los accesos remotos, con la protección de los endpoints. Otro tiene que ver con el cálculo de riesgo, el rehacer el cálculo de riesgo para saber por dónde tenemos que empezar a proteger nuestros sistemas. Y desde el punto de vista técnico, bueno, les conté 5 puntos. Hay más, obviamente, pero les conté los 5 puntos que nosotros consideramos y que estamos viendo en nuestros clientes que por ahí son los que están más preocupados. El de la protección de los endpoints, el de la revisión de los eventos de seguridad, específicamente a nivel usuario, el de la utilización de doble factor para nuestras aplicaciones, el de gestión de vulnerabilidades y el de la selección del mejor y más seguro para nosotros sistema de videoconferencia para que nuestra gente se conecte entre sí todos los días. Bueno, yo terminé. No sé si habrá preguntas de la audiencia. Perfecto. Como siempre, súper claro, explicando y resumiendo todo, explicando todo en detalle y luego haciendo un súper resumen de todo lo que se vio. Yo tengo algunas preguntas. De mi parte, yo lo que digo es, el gran cambio es el traslado de la gente. La gente no está más en nuestra oficina, sino que ahora la vemos cada una en su lugar, en su casa, donde fuera, que tiene conexión y desde donde puede trabajar. Con lo cual, el gran cambio que hay es en las conexiones y los dispositivos de donde la gente se conecta. ¿Qué hacemos cuando el dispositivo, o cuál es la mejor medida o la medida que podemos implementar más segura y más rápidamente para asegurar esos dispositivos que no son nuestros, son de las personas que lo están poniendo a disposición de la empresa porque o todavía no les llevamos el dispositivo de la empresa, digamos, o porque es intrasladable o lo que fuere, ¿no? Está usando su propio dispositivo, bring your own device, pero en vez de llevarlo a la oficina, lo está usando desde su casa. Sí, de hecho, una de las razones es, como vos decís, que puede ser que todavía no hayamos podido trasladar los dispositivos de la empresa o que
por cuestiones de privacidad no lo quiere hacer la empresa. No se pueden trasladar. No se pueden trasladar, pero por otro lado también está el usuario que dice yo tengo todo lo que hago adentro de mi máquina, yo quiero usar mi máquina, bring your own device. Eso es un tema que viene ya hace muchísimos años. Bueno, la única manera de proteger bien un dispositivo, hablando desde el punto de vista técnico, es con los sistemas de protección de endpoint. Es lo que menos carga, pues son sistemas muy livianos, son sistemas que generan muy poco tráfico y que son muy eficientes a la hora de parar el malware. Mi recomendación es que se implemente, si la empresa tiene implementado un sistema de protección de endpoint con EDR de última generación, utilizar eso también obviamente que necesita más licencias, ¿no? Pero utilizar en la máquina del usuario. Tiene una desventaja, obviamente tiene una desventaja, que la quiero señalar, que es, esos dispositivos lo que hacen es loguear absolutamente todo lo que se hace en el sistema a nivel kernel, y también a todos los lugares, algunos sistemas de EDR bastante más eficientes, además ven cuáles son todas las comunicaciones que se hacen con el exterior, para evitar justamente la conexión con sistemas de comando y control de bondage o con sistemas maliciosos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si el usuario cuando son las 6 de la tarde, bueno, las 6, las 7 o las 8, porque la gente ahora está trabajando 12 horas por día, pero si después de esa hora esa persona quiere ir a visitar sitios que no son muy seguros? Bueno, eso queda registrado en el EDR. Entonces estaría, de alguna forma, la persona tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero el administrador de seguridad estaría viendo que esa persona está entrando a lugares que en realidad no debería entrar. Eso es un problema de privacidad que se estaría violando. Bueno, es un tema de, obviamente, claro, un trade-off entre si lo hacemos o no lo hacemos. Claro. Lo que se puede hacer es que, obviamente, que no bloquee, pero sí que loguee, que es lo que está haciendo. Sí, por ejemplo. Ese EDR. Por otro lado, te preguntaba, se me ocurre, usaste el doble factor de identificación. ¿Cuál es, aparte de los que contaste, cuál te parece que es mejor en este momento, o cuál es el que se podría usar o implementar rápidamente frente a este cambio que hubo drástico y repentino, digamos, ¿no? Mira, yo, como te decía antes, hoy estamos utilizando mucho las aplicaciones de correo y de mensajería y de calendario, digamos, de agenda. Estamos utilizándolas, además de para esas aplicaciones, como autenticación para otras aplicaciones. Estamos integrando, por ejemplo, a Google para autenticar otras aplicaciones, o estamos integrando Microsoft, nuestros accesos a Microsoft, a Azure o a 360 para autenticar otras aplicaciones. Esos sistemas se pueden implementar muy rápidamente, ¿sí? Google Authenticator o Microsoft Authenticate, creo que se llama, son aplicaciones que se instalan en el teléfono, tienen algunos pequeños problemitas, como por ejemplo el caso de Google Authenticator. Uno tiene que, en la aplicación, tiene que registrar, o sea, en la aplicación Google Authenticator del teléfono, tiene que registrar todas las aplicaciones que se van a autenticar contra eso. Y a veces los usuarios se pierden y se olvidan algunas cosas, dejan de autenticarse. Bueno, tienen algunos problemitas, digamos, desde ese punto de vista, pero se puede implementar muy rápido, y si solamente lo usamos para la autenticación de la empresa, debería ser rápido y muy eficiente. Perfecto. Entonces, esto sería una forma rápida y eficiente de tener un inconveniente, que también es fácil o es tan complicado para el usuario empezar a utilizarlo. Exacto. Sí, no invado, no genero... Exacto, porque si estamos hablando de aplicaciones propias, por ejemplo, ahí o lo integramos contra Google o tenemos que armar todo el esquema de doble factor, que ya es un poco más difícil, ¿sí? Claro. Te hago otra consulta. ¿Qué otros sistemas que me llegó recién por mensaje? ¿Qué otros sistemas de monitoreo avanzado existen aparte de EDR que dijiste? ¿Existe otra forma de monitorear las acciones que hace un usuario? Sí, hay otros sistemas, por ejemplo, lo que se utiliza para PCI, lo que es FIM, es File Integrity Monitoring. Hay unos sistemas en los cuales lo que se hace es chequear los archivos que están dentro de los sistemas. Entonces,
yo chequeo específicamente determinados archivos que son los que podrían llegar a estar comprometidos ante un ataque, entonces lo que hace estos sistemas es verificar cuándo esos archivos son cambiados. Y también tienen algo parecido a lo que comentaba antes, porque hay archivos que se están cambiando todo el tiempo. Los archivos, por ejemplo, que hay que preservar son los de logs, pero los logs se están modificando todo el tiempo. Bueno, la forma, claro, la frecuencia, los sistemas que modifican esos logs cambian si es un atacante el que lo está haciendo. Entonces, estos sistemas, los sistemas de control de integridad de archivos, lo que hace es alertar cuando hay un cambio de comportamiento en ese caso. Ese es un ejemplo. Claro, ok. Entonces nos diste información, nos diste soluciones, pero no nos dabas todas. Tenés algunas guardadas todavía. No, yo lo dije al principio. Dije que era parte, digamos, es una especie de resumen de lo que consideramos que pasó como consecuencia de la pandemia y cuáles serían unas posibles soluciones. Obviamente que hay más. Ok. Nos diste como resumen 3 acciones de gestión y 5 acciones técnicas, ¿sí? 5 soluciones técnicas. Exacto. ¿Cuál te parece que es la fundamental o la que primero deberíamos utilizar? O la que no deberíamos dejar aparte. Bueno, porque primero, frente a la pandemia, lo que pasó fue, primero demos comunicación a todos, que todos puedan acceder. Después empezamos como a restringir, bueno, esto sí se puede acceder, esto no, esto es mejor hacerlo por este lado, esto consideremos tal otra cosa. ¿Qué deberíamos hacer sí o sí de todas estas soluciones que nos diste vos, de las 8? Bueno, desde el punto de vista de la gestión, el análisis de riesgo es importantísimo porque justamente es lo que yo les dije, el riesgo cambió y hay que identificar dónde. El problema que tenemos es que no hayamos hecho un análisis de riesgo y es muy difícil hacer un análisis de riesgo de cero en una situación de pandemia. Entonces, si tenemos un análisis de riesgo y tenemos los datos para poder recalcularlo, lo ideal sería recalcular el análisis de riesgo y poder identificar cuáles son los puntos que deberíamos tocar, cuáles son los proyectos que deberíamos reprogramar para poder mejorar el estado de seguridad de nuestra empresa. Ese sería uno. Si no tenemos el análisis de riesgo, los puntos de control. O sea, tomar una norma, por ejemplo la del CIS, que es bastante buena, o la del NIST también, es más chica, la del NIST, tomar puntos de control que tengan que ver con acceso remoto, que es el punto donde nos está aumentando el riesgo considerablemente, y empezar a ver si estamos aplicando esas medidas. No, a lo mejor algunas estamos aplicando, otros no se nos ocurrió, otras las aplicamos levemente. Bueno, esas serían las dos. A falta de uno sería el otro. Y en el caso técnico, lo más importante es la protección de los usuarios, de los endpoints. O la implementación de los CDR o el análisis vía 100 del comportamiento de los usuarios. Esas son las dos cosas que nos van a decir si ese usuario fue atacado y el que está entrando a nuestros sistemas no es el usuario, sino el atacante a nombre de él. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, yo estoy mirando acá, no me entró ninguna pregunta más. No veo que haya nada nuevo. Justo, a ver. Acá preguntan, ¿la educación y concientización es importante? Lo que está haciendo es llevándonos a otra de nuestras charlas que ya tenemos publicadas en la página, pero está muy bien. ¿Qué considerás sobre educación y concientización? Más ahora que tenemos a la gente lejos, digamos, no podemos poner carteles o ese tipo de cosas, que es otra forma de otro método, otra herramienta de concientización continua que tenemos dentro de nuestros edificios, ¿no? Claro, bueno, es un poco, bueno, pueden ir a ver la otra charla, podemos hacer, hago referencia, como dijo Ceci, a la otra charla en la cual se habló sobre concientización puntualmente, pero el tema de la concientización es que como no podemos juntar a la gente en un aula para... el tema del aula no es el pizarrón, el tema del aula es el café, la charla, el estar con la persona y poder hablar entre todos y poder discutir y que se den cuenta, que no solo reciban la información, sino que se den cuenta que es importante no abrir un mail que parece phishing, no hacer clic en el link, no abrir el adjunto, ese tipo de cosas las tienen que comprender, no solo recibir como información, sino comprender. Claro. No se puede hacer presencialmente. ¿No? Y adoptar, obviamente, una vez
claro, una vez eso ya adoptarlo como parte del comportamiento normal. Eso no se puede hacer presencialmente. Bueno, hay que usar las herramientas que están online. Las herramientas que están online, hay varias herramientas online. Bueno, nosotros obviamente trabajamos con ellas. Son las que van a ayudar a que... a ver, estamos todos acostumbrados a hacer webinars, a hacer cursos, a hacer charlas todo el tiempo ahora que estamos en casa. Yo creo que yo tomé más cursos que en los últimos 5 años en estos 3 meses. Bueno, como parte de esta educación estaría buenísimo que utilicemos estas herramientas y instemos a los usuarios a tomar estos cursos para que sean conscientes del uso de sus dispositivos y proteger su seguridad y la nuestra, la de nuestra compañía. Claro, sí, tal cual, la suya, la propia, la de su hogar, la que se tiene en la casa con los hijos, tal cual. Sí, sí, todo el tiempo poniendo el granito de arena para que entre el concepto y ya sea propio, se apropie. Ahí les dejé por si quieren acceder a las otras charlas, en platinumciber.com van a poder verlas. Lo que van a recibir una vez que terminemos esta charla es un mail de agradecimiento, van a poder ver este video por si lo quieren compartir, quieren hacérselo llegar a alguien, y van a tener también una pequeña encuesta que nos sirve a nosotros para saber si les gusta el tema, si les parece agradable, qué es lo que ustedes consideran, qué otro tópico les parece interesante que podamos ver. Acá también están diciendo que tenemos un canal de YouTube, en el canal ahí tienen el link para poder acceder al mismo. Quería agradecer sobre todo a Carlos que pudo hacer un espacio en la agenda para que pueda participar de esto y nosotros podamos enriquecernos. Quería agradecerle a todos los participantes y todos los que estuvieron atentos. Espero les haya gustado. Y no tengo en este momento el tema próximo, pero por nuestros canales lo vamos a estar distribuyendo a ver qué es con lo que vamos a seguir. Empezamos con concientización, pasamos con monitoreo de incidentes, con IBM a través de CIEM más que nada. Ahora tenemos estas soluciones a las problemáticas actuales que normalmente nos explican cuáles son las problemáticas, que ya sabemos cuáles son. Bueno, acá vamos con las soluciones de estas problemáticas y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos Benítez, por esta participación. Gracias. Nos estamos viendo por otros canales, por los medios y demás. Quería agradecerles a todos. Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias por las preguntas. Y bueno, y obviamente que estamos a disposición en el caso que quieran comunicarse, tienen el mail de la empresa y pueden comunicarse. El mail es info@platinumciber.com por si quieren tener esa información, igual está en la página. Ahí está la página. Bueno, muchísimas gracias a todos.